Hola Josi, hola Alfredo, hola a todos. Hola, bueno, primero agradecerte, Yossi, por tu disponibilidad de estar acá, acompañándonos hoy día. Nos va a hablar de la transformación integral como eje del coaching ontológico. Así que muy agradecido. Les cuento a los que no conocen a Yossi, ella es ECOA de FICOP, ¿ah? Es cofundadora también de la Asociación de Coaching Ontológico de Perú, la COP Perú, y también es gerente y coach senior y formadora de Hacer Sentido Internacional. Así que ahí presentándote, Yossi. Eh, Gracias, Alfredo. Honrada, feliz de estar en este espacio. Muchas gracias. Encantado. Para nosotros es un honor también. Fer, ¿tú cómo estás? Muy bien, un placer que estés vos, Josi, hoy dando este webinar. Como decía Alfredo, es el cuarto de este año. Cuando comenzamos la gestión y diseñamos este 2019, nos propusimos generar contenidos de calidad para los coaches ontológicos y empezamos con esta serie de webinar que tuve la suerte de dar uno de ellos y han pasado otros colegas de mucho prestigio y que hoy tengamos la oportunidad de compartir a Josi con toda la comunidad me encanta. Tuve la suerte de poder intercambiar con Josi en varias oportunidades, en todo lo que fue la gestión de la Asociación de Coaching allí en Perú, y sé de su calidad, pero sobre todo de su calidez, y creo que desde ahí se va a poder compartir en esta noche. Quería poder sumarme estos minutitos para saludarte, Josi, y por supuesto para saludar a toda nuestra comunidad que ya se va gestando webinar a webinar, cada vez somos más, son muchísimas después las réplicas que tienen estas transmisiones en Facebook, con lo cual nos pone muy contentos llegar cada vez a más coaches. Venimos trabajando desde las asociaciones y desde FICOP mucho y comprometidos con el desarrollo sustentable de la profesión, y creo que estas acciones van en ese sentido. Así que feliz de que esto esté pasando, gracias Alfredo, y en tu nombre a todo tu equipo de comunicación que hace posible tanto la difusión como lo técnico de que este evento esté sucediendo en este momento. Así que muchísimas gracias Josi por tu predisposición a estar acá, y a toda la comunidad, bienvenidos una vez más, y los dejo en excelentes manos con Josi. Disfrútenla, pregúntenle mucho, sáquenle el jugo, y que esto sea una gran conversación en donde todos podamos transformarnos. Cariños enormes, Muchas los dejo. gracias, Fernando. Gracias, Fer. Chao, gracias. Bueno, también aquí estamos, antes de darte el pase, Yossi, estamos a través de Zoom, donde invitamos a todo el webinar y también se está transmitiendo por Facebook Live. Así que estamos ahí Ok, por las dos ok. plataformas y después todo este webinar queda en el Facebook de FICOP, así que lo puedes seguir viendo porque Buenísimo. tiene muchas reproducciones. Así que bienvenida, Yossi, muchas gracias nuevamente, todo suyo. Gra- Gracias, muchas gracias, Alfredo, gracias a Fernando, a todo el equipo de FICOP. Realmente es todo un gusto de que esta plataforma de conversación que recuerdo el año pasado se planteaba como proyecto y está siendo una realidad, y que nos permitan justamente trascender fronteras, ¿no? Antes parecía impensable que podamos estar empezando conversaciones entre países, entre coaches de distintas escuelas, de distintas formaciones, y ahora está ocurriendo, y eso es gracias a todo lo que FICOP está significando para los coaches ontológicos del mundo. Lo primero es honrar ese espacio de hacer esto posible. Y por supuesto que agradecer el darnos la oportunidad de poder plantear algunas miradas acerca de nuestra disciplina, que siempre está construyéndose y está en conversación, desde la Asociación de Coaches Ontológicos del Perú, que está fundada este año, tiene un poquito más de trabajo anterior para lograrlo, pero es una de las asociaciones que se está conformando gracias al soporte, al apoyo, en todos los sentidos, al apoyo integral de FICOP. Entonces, doble, doble gratitud por eso. Lo que yo quiero hacer ahora es dar un pequeño contexto, poner algunas miradas acerca de lo que entiendo como el aprendizaje transformacional o el aprendizaje integral. Y luego, en la segunda parte, seguramente con ayuda de Alfredo, vamos a poder empezar a conversar. Así que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, colóquenlo en el chat, y con ayuda de Alfredo vamos a
dialogar, ¿sí? Yo ahí, solamente para comentar, yo voy a estar ahí en silencio y con mi cámara apagada para que estés tú, Yossi, pero estoy presente y atento a las preguntas y comentarios y cualquier cosa, voy apareciendo entre medio y te lo voy contando. Gracias, con libertad. Eso, Interrúmpeme cuando todo lo que necesites, que lo que queremos que este sea una conversación abierta. Entonces, perfecto. feliz, sí. Bueno, ¿cuál es el tema ahora acerca de cómo la transformación integral puede ser el eje del coaching ontológico? Cuando nosotros pensamos en el coaching, realmente estamos hablando de una disciplina que acompaña al ser humano a generar aprendizajes, ¿verdad? Y ahí nos metemos en una dimensión donde reconocemos que lo que hemos entendido como aprender ha tenido varias fases y varias etapas, ¿no? Eh, aprender, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por aprender? Si nosotros nos vamos a las raíces etimológicas, aprender viene de un vocablo que es aprendere, con H. Bien parecido a la palabra aprender, de tomar, de coger, eh, de asir, que es el mismo vocablo para la palabra aprender y aprehender. ¿Qué significa este vocablo? Significa percibir. Si nosotros nos vamos a las raíces más antiguas de lo que significa el aprendizaje, estamos hablando de que el aprender significa esta capacidad que tenemos para percibir el mundo. Y si bien es cierto, en los últimos cientos de años el aprendizaje se ha reducido a lo que hemos llamado lo más racional, hemos confundido el entender aquí con el saber entero, el coaching ontológico nos lleva a reconocer que podemos percibir el mundo de varias maneras distintas. Una, por supuesto, es entendiéndolo, ¿verdad? Estamos en el mundo de las explicaciones, en el mundo racional, donde se le da mucha cabida al saber racional lingüístico, y quedó de lado todo lo que eran los dominios nuestros que tienen que ver más con nuestro percibir emocional, por ejemplo. ¿Cómo percibimos el mundo corporalmente? A veces nos olvidamos que tenemos un cuerpo, pensamos que es el que lleva nuestra cabeza, pero en verdad nuestro cuerpo tiene también toda una sabiduría que no solo está para entenderlo cuando duele o para doparlo, sino también tiene una sabiduría de lo que significa nuestro ser. Y en conjunto, todo lo que significa nuestro cuerpo, nuestra emoción, nuestro lenguaje, e incluso el reconocernos como seres energéticos o espirituales, que también es una dimensión que como seres humanos nos compone. Hasta hace algún tiempo probablemente este tema podría estar un poco salido de la conversación más académica, pero ahora, digamos, ya está absolutamente demostrado que también somos seres energéticos y que eso también tiene que ver con cómo percibimos el mundo. Entonces, empezamos a entender que las formas de ser que nosotros tenemos ahora son las formas que hemos aprendido por lo que hemos ido viviendo y son el lugar desde donde percibimos el mundo. Muchos de nosotros, de acuerdo a las distintas formaciones ontológicas, y no sé si aquí hayan solo coaches o también personas que no lo son, y de repente ahí Alfredo, si alguien ahí te va contando si algunos son coaches u otros no lo son, para ir conversando también en esos dos entendimientos, ¿no? Pero el coaching ontológico nos lleva a comprender cómo los seres humanos hemos vivido un poco escindidos de nosotros mismos y por tanto, cuando hablamos de aprender, estamos hablando de un desafío bastante mayor que el solo entender. Y ahí viene la pregunta, ¿cuándo necesitamos aprender? Lo más probable es de que cuando hay algún resultado en la vida que no nos esté funcionando, ¿verdad? Si no, todo pasa como los coaches decimos en transparencia. Generalmente la vida es la mejor maestra. Entonces, cuando hay algún resultado en mi vida, en algún dominio de mi vida, en mi trabajo, en mi dominio
personal, en la relación de pareja, o en mis relaciones familiares, amicales, en mi salud. Cuando hay algo que no me está dejando completamente satisfecha, lo más probable es que como seres humanos reneguemos un poquito, nos frustremos, nos quejemos. Eso es parte de nuestra humanidad también. Generalmente cuando estamos en ese lugar el aprendizaje todavía no se da. El aprendizaje se da cuando empezamos a reconocer que ese resultado puede tener que ver con algo que nosotros no sabemos. Y ahí viene un primer nivel u orden de aprendizaje, ¿no? El que nosotros conocemos como el aprendizaje del hacer. ¿Qué hice mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Y esa es una gran pregunta a la que los coaches muchas veces acompañamos también, ¿no? El aprendizaje en el hacer, en la acción. Y hay que tomar en cuenta que todo lo que hacemos también tiene que ver con quiénes somos. Todas las acciones que podemos hacer nacen de un lugar y tiene que ver con quienes aprendimos a ser, tanto emocional, corporal, lingüísticamente e incluso energéticamente. Esa forma de ser que nos caracteriza, o esas formas de ser, porque los seres humanos tenemos varias, muchas, al formarse han dejado en la sombra muchas formas de ser que negamos también. Por ejemplo, yo puedo haber generado una forma de ser responsable, llamada responsable, y puede que por detrás haya negado la posibilidad de ser más liviana, que haya negado un poco el disfrute, porque tal vez parte de lo que aprendí es que había que hacerse cargo, y desde ese lugar las acciones que yo realice van a tener ese color, ese matiz, el hacerme cargo, y probablemente, si mi aprendizaje de vida me llevó a incorporar eso en mi cuerpo, en mi emoción y en mi parte racional, empiezo a formar una coherencia, como todos sabemos, que impacta en cada uno de esos dominios. El cuerpo de una persona hiperexigente no es el mismo que el de una persona absolutamente liviana, ¿verdad? Hay una tensión mayor probablemente. Los juicios que tenemos también pueden ser absolutamente distintos. Cosas como, por ejemplo, que si no cumplo, no me quieren, o si no cumplo con otros, estoy mal. Pueden permear la vida y permear mis acciones. Pues bien, muchas veces el aprendizaje y las conversaciones transformacionales nos acompañan a darnos cuenta de que hay otras acciones posibles. Y a veces, como Martín Caínzo lo decía en el webinar anterior, hay conversaciones transformacionales que nos permiten mirar de una manera distinta aquello que estábamos viendo y, por tanto, elegir otras acciones. Siempre y cuando estas acciones estén dentro de lo que nosotros podemos hacer, dado el aprendizaje de forma de ser que tenemos, ¿sí? Esto es muy importante entenderlo desde el coaching, porque muchas veces nos frustramos, y lo veo con mis coachees o con las personas a las que acompaño en la formación, porque muchas veces estamos acostumbrados, dado el aprendizaje tradicional que hemos tenido, a querer entender primero para cambiar luego. De hecho, el primer orden de aprendizaje tiene como palabra clave el cambio. Hago esto o hago lo otro, ¿verdad? Me comunico de manera presencial o lo hago por correo electrónico. Cambio de acción. Genero una junta o una reunión permitiendo un check-in, primero cómo estamos, o de repente primero van los resultados. Comentando cualquier tipo de acción, ¿no? O cómo me comunico con las personas. Puedo pensar de que es una simple acción. Cuando nosotros sustentamos ese cambio en una explicación y está en nuestra posibilidad de hacerlo, efectivamente podemos aprender a ser distintos.
Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando aquello que yo necesito aprender a hacer distinto está fuera de mi capacidad de acción? Por ejemplo, si yo tengo un resultado como que por experiencia propia, si yo tengo un resultado como que me cargo demasiado, me canso, me estreso, y eso es algo que está impactando en mi salud o en mi disfrute o en otros dominios de mi vida, probablemente lo primero que tendría que ver es qué estoy haciendo. Y de repente podría reconocer que estoy tomando más responsabilidades de las que debería, de que podría efectivamente apoyarme en el equipo y confiar. Si eso está dentro de mi posibilidad de acción, seguramente al darme cuenta de que hay otras formas mejores de hacer, me va a ser posible hacerlo. Sin embargo, si yo aprendí una forma de ser que tenga como base, por ejemplo, la desconfianza, y esa desconfianza ocurra en mi cuerpo, ocurra en mis juicios, en mis creencias, ocurre incluso con el miedo que pueda tener emocionalmente de encargar algo valioso a otras personas porque juzgo que no lo van a hacer de la manera como yo esperaría, como yo creo que está bien. Entonces, lo más probable es que la acción de delegar no esté disponible para mí, porque va a haber demasiado control en mi forma de ser. Aquí no basta con darme cuenta. Aquí yo puedo darme cuenta y puede que el cuerpo no me acompañe cuando me toque delegar. Y esto es algo a lo que nosotros llamamos el aprendizaje transformacional, el aprendizaje integral, que implica que como seres humanos y desde el coaching ontológico, acompañamos a las personas a que podamos empezar a reconocer cuál es esa forma de ser que me constituye, que aprendí, que está en mis células y que no voy a poder cambiar. Ahí viene un tema, ¿no? Porque como estamos en el paradigma del aprendizaje racional, muchas veces queremos encajar eso con lo que nosotros somos y hay mucha oposición a la forma de ser que nos constituye. Muchos de nosotros tenemos formas de ser que nos constituyen y que hemos podido ir viendo si llevamos procesos transformacionales o si somos coaches, las vamos viendo todo el rato. Estas formas de ser que nos constituyen son sumamente valiosas porque si nos constituyen es porque las tuvimos que aprender por algo. No hay ningún aprendizaje gratuito. El error, no sé si llamarlo error, o lo más esperable, o lo que veo con mayor frecuencia, es que muchas veces nuestro sufrimiento humano tiene que ver con que nos oponemos a las formas de ser que nos constituyen. Empezamos a preguntarnos, ¿por qué soy así? ¿Por qué, no sé, por qué soy complaciente? ¿Por qué soy sacrificada? No debería ser así. Y muchas veces es esa oposición la que no nos permite aprender a integrar nuevos fenómenos a esta forma de ser que nos constituye y que sin duda tiene luces. Es bien importante el que podamos aprender a mirarnos, siento yo, con bastante compasión y poder reconocer cuáles son esas formas de ser que aprendimos, que seguramente si alguien aprendió la desconfianza como médula, lo necesitó para protegerse seguramente de un mundo que no funcionaba tan bien y que necesitó activar su sistema de alerta. Pero en otro escenario puede que esté limitando también algunos resultados que se deseen, y entonces hay otros fenómenos u otros elementos que también es necesario integrar. La vulnerabilidad es uno de ellos, por ejemplo. Como siendo desconfiada, podría aprender el fenómeno de la vulnerabilidad. No basta entenderlo. Y tal vez eso es algo que nos sucede como desafío cuando vamos acompañando procesos de aprendizaje. Nuestras dimensiones, lingüística, corporal, emocional, aprenden distinto. Nuestra razón aprende por instrucción y es a lo que estamos más acostumbrados. Recordemos solo
cómo hemos aprendido en el colegio, en la universidad, todo lo que hemos entendido como educación, generalmente ha sido por instrucción, la tradicional. Pero tenemos otros dominios, como por ejemplo el emocional. Y lo emocional no se aprende por instrucción, se aprende por inmersión. Cuando nosotros acompañamos a un coachee a aprender emocionalmente, no solo basta con hablar de la emoción, obviamente. Tenemos que inmersionar en la emoción con él o ella. Y ahí viene un desafío para quienes somos coaches, que tiene que ver cómo nosotros podemos ser la emoción que este coachee necesita aprender. Si un coachee necesita aprender a ser compasivo consigo mismo, ¿cómo podemos nosotros ser el fenómeno de la compasión y la ternura con ese coachee? ¿Cómo podemos acompañarle a que su cuerpo pueda aprender lo que es ser amado, lo que es recibir amor? Muchas conversaciones nos pueden llevar a entender tal vez esto, pero hay muchos dominios del aprendizaje que no alcanzan con el entendimiento. Y ahí viene la potencia de nuestra disciplina como coaches, que tiene que ver cómo gatillamos experiencias, cómo generamos experiencias con nuestros coaches que les permitan reconocer aquellos fenómenos que de repente han dejado en la sombra, porque de alguna manera hay juicios sobre eso, ¿no? Como que la vulnerabilidad es ser débil, por ejemplo, es súper común en estos tiempos, que no les permiten que traigan ese fenómeno como parte de lo que puedan integrar en su ser. Y también pasa de que podría ser de que ese aprendizaje que necesitamos traer ni siquiera esté instalado. Y acá hay una distinción que quiero compartir y es, a veces nuestros coaches necesitan entrenar un fenómeno en sí mismos, el ser amados, la dignidad, el ser valientes, qué sé yo, el ser conectados. Y a veces este fenómeno no está completamente instalado también. Lo que nosotros llamamos, digo nosotros en nuestra escuela, en Hacer Sentido, llamamos aprendizaje de segundo orden, tiene que ver con que el aprendizaje se integre en cada uno de los dominios que nos componen en lo humano, lingüístico, corporal, emocional. Y hacer este acompañamiento implica que este movimiento ya se esté dando. ¿Qué quiero decir con esto? Los coaches no generamos transformación. Y a ver qué es lo que los demás piensan, y a ver, díganme. Porque lo que yo creo es que lo que los coaches hacemos es acompañar las transformaciones que ya se están dando. Como coaches nosotros somos mentores, compañía, testigos sagrados, soplamos brasas de la transformación que ya se está dando en ese ser humano que es nuestro coachee o la persona que está recibiendo coaching. En ese sentido, todo aprendizaje que nosotros acompañemos brinda más bien las condiciones para que la transformación pueda darse. Tal vez de manera acompañada, se da menos dolorosa, se da más cálido, se da de una manera más amable. Es rico aprender acompañado. Y puede ser que sin un coach igual se dé en otras condiciones, ¿verdad? Pues bien, ese es nuestro aprendizaje de segundo orden. Para mí es clave que el aprendizaje se dé de manera integral, para que podamos decir que haya un aprendizaje instalado, ¿no? Por eso es un entrenamiento. ¿Qué es lo que podemos, qué experiencias podemos acompañar en nuestros coaches para que ellos puedan experienciar lo que, por ejemplo, sea ser oferta desde el cuerpo? Recuerdo mucho un coachee mío que tenía el fenómeno de mucha vergüenza de aparecer tal cual era.
y no entendía por qué, si racionalmente lo tenía todo, digamos, explicado. Él decía, soy una persona competente, no entiendo por qué tengo el fenómeno de esconderme, cuando ya lo empezamos a ver. Cuando empezamos a ver en su cuerpo qué es lo que le ocurría cuando él aparecía, fue sumamente importante para él, porque su cuerpo no sabía sostener el lugar de ser visto. Su cuerpo se retraía. Y podríamos tener muchas explicaciones para esto, pero para el coaching no son necesarias. Solamente empezamos a trabajar en el fenómeno que es y que este ser humano está haciendo y que le generaba las dificultades para que pueda aparecer donde necesite, en su trabajo, en su vida amorosa. El generar experiencias donde ese cuerpo empiece a sostener el miedo, la vergüenza y aprenda a tanto retraerse como aparecer, fue sumamente importante para empezar a reconocer otros juicios, otras emociones que estaban inmersos en este aprendizaje que había tenido. El aparecer finalmente tenía que ver también con aprender a amarse, con aprender a aceptarse tal cual era, con luces, con sombras, no solo con lo bonito, pero tuvo que ocurrir a nivel motriz también. Jean Piaget es uno de los autores que dice que todo pensamiento abstracto, para que pueda ser integrado en el saber, necesita pasar por una experiencia motriz. Y ahí quiero resaltar la potencia del cuerpo, de nuestro cuerpo físico, en todo lo que implica un aprendizaje transformacional. Definitivamente, según mi mirada, los aprendizajes que podamos sostener tienen que ver con los aprendizajes que por repetición y modelaje hayamos podido incluir, insertar, integrar, entrenar en nuestros propios cuerpos. Y aquí voy porque muchas veces cuando empezamos en este camino del coaching, a veces pensamos que el conversar solo es el versar juntos, de estar hablando y de, si bien es cierto hay conversaciones muy profundas, el cuerpo no aprende por instrucción. El cuerpo necesita moverse. De hecho, el cuerpo genera patrones de movimiento que hacen que nosotros vayamos a ese lugar apenas nos descuidemos. El cuerpo es lo que sabe hacer. El cuerpo aprende, modela, instala y eso es lo que hacemos. Pasa lo mismo en las formas de ser. Entonces, cuán importante es que nosotros aprendamos a intervenir de manera integral en el cuerpo, en la emoción, tanto como en el lenguaje, para generar las condiciones que permitan una transformación integral en el coaching, que le permitan tener instalado ese aprendizaje que necesita para tener ese resultado que está queriendo, o al menos tener la posibilidad de ampliar su campo de acción para lograr aquello que quiere. Y puede que, al igual que cuando hablamos del aprendizaje para la acción, que puede quedar insuficiente cuando no tenemos las formas de ser donde se pueden anclar esas acciones, también puede pasar de que estos aprendizajes que nosotros queremos instalar en nuestras formas de ser no sean esquivos. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces los seres humanos intentamos integrar nuevos fenómenos y a veces esto no termina de ocurrir. Y ahí hay algo que también me gustaría rescatar como algo que nos constituye como seres humanos y tiene que ver con todo el dominio energético trascendente, que también somos, ¿no? A veces necesitamos recordarlo. A veces necesitamos recordar, y no estoy hablando del recordar racional de lo que me pasa en mi vida, sino un recordar más grande, este recordar grande de volver a pasar por el corazón universal, de recordar que también somos parte de esta vida, somos parte del universo, de que toda la humanidad, con sus saberes, con sus sombras y sus luces, también está contenida energéticamente en lo que somos.
¿Cuántas veces podemos reconocer que hay personas que, por ejemplo, no pueden terminar de dejarse sostener o de ser vulnerables porque lo que ha ocurrido es de que pareciera que la confianza básica que está en nuestro núcleo como seres humanos parece que se le olvidó. Se le olvidó, no está en su registro. Y a veces, como coaches, nos toca ir a acompañar también ese lugar, ¿no? De reconocer que somos seres absolutamente completos y que todo cuanto necesitemos aprender que nos corresponde como seres humanos también lo podemos hacer. Definitivamente el saber que somos polvo de estrellas, que podemos creer que somos en lugar de seres humanos teniendo alguna experiencia espiritual ocasional, podríamos también creer que somos seres espirituales teniendo justamente esta experiencia humana, y es por ello que tenemos los desafíos de aprendizaje que tenemos hoy. Y este es el segundo nivel del aprendizaje integral, que muchas veces cuando hay algún resultado que no nos funciona en la vida, nos saltamos o nos bypaseamos la posibilidad de aprender en lo humano, y a veces nos vamos a ese lugar que desde un punto de vista sea ligado a lo esotérico, pero eso es esotérico cuando no lo ligamos con nuestro ser humano, ¿no? El aprendizaje integral se da cuando, sabiéndonos seres humanos, sabemos que también somos energía y que también podemos hacer. Primero, segundo y tercer orden, unidos, juntos, integrados. Las experiencias más desgarradoras que probablemente podemos presenciar, vivir o presenciar como coaches, que no tienen ninguna explicación en lo humano, podrían tener algún tipo de comprensión en el tercer orden, en un nivel más espiritual. Lo cual no indica que no tengamos trabajo por hacer en lo humano, es decir, en nuestro cuerpo, en nuestra emoción, en nuestro lenguaje, en esas formas de ser que necesitamos ir integrando cada vez más a lo largo de la vida, ¿no? Entonces aquí empezamos a mirar que como seres humanos, si bien es cierto que hay formas de ser que nos constituyen, afortunadamente no nos determinan. Y creo que ese es el gran aporte del coaching ontológico a la vida del ser humano, ¿no? Mucho tiempo, desde distintas otras disciplinas, creímos de que lo que nos constituye podía determinar nuestra vida. Y ahora podemos reconocer de que a veces sencillamente necesitamos aprender algo distinto, que se integre con lo que ya aprendimos a hacer en la vida, y desde ahí podamos generar una nueva forma de ser, con más elementos, con más fenómenos, que nos permitan ampliar nuestra posibilidad de acción. Sabiendo que lo que nos constituye nos sigue constituyendo. Y eso es sumamente importante, porque si yo aprendí a ser desconfiada, seguramente eso va a estar en mis huesos, va a estar en mi carne, va a estar en mi ser. Eso no va a cambiar. Pero sí se puede transformar, porque transformar implica trascender la forma de ser que aprendimos. ¿Cómo? Integrando nuevos elementos, fenómenos, nuevas experiencias emocionales, nuevas posibilidades, porque lo que hacemos cuando acompañamos desde el coaching ontológico finalmente es expandir las posibilidades de nuestro coaching y, cómo no, de nosotros mismos. Me gustaría, Alfredo, ir escuchando si hay algún comentario, alguna pregunta, porque yo quería ir planteando como estas miradas acerca de lo que entiendo como el aprendizaje transformacional. Y me gustaría escuchar si hay algunos comentarios y así establecemos una conversación en esta segunda mitad del... Mira, para algunos comentarios que han hecho Juan Carlos Romero en el comienzo puso ser para estar, congruencia ontológica. Exacto. Y ahí hay un paradigma súper importante, porque para poder hacer algunas cosas necesitamos ser, pero para poder ser también necesitamos hacer y tener las experiencias. El hacer también crea ser.
Entonces ahí vamos en una congruencia, como dice, sumamente importante, que necesitamos ir mirando como un entrenamiento continuo, porque es un entrenamiento continuo. Yo acá en la oficina veo mis plantitas, yo tengo mis plantitas acá, mis plantitas, y yo digo, o sea, las condiciones que yo les genero para que puedan estar bien son las que yo puedo hacer acompañándolas, pero la potencialidad de ser quien son es suya, ¿no? Es suya. Nos pasa lo mismo a nosotros como seres humanos, ¿no? ¿Cuánto podemos ir teniendo las condiciones para entrenar aquello que queremos y podemos ser, permitiendo que eso emerja en nosotros, ¿no? Y aquí está, aquí también hay un Alfredo Piaggio, puso coach ontológico, muchas gracias por el espacio, los felicito. Qué lindo, gracias. Marele, Hay, ¿ah? Dime. sí, hay coaches y no coaches, ¿sabes tú? Yo, ¿Lo han yo comentado? creo que la mayoría de ser coaches. No sé si hay Ah, alguno buenísimo. conectado, creo que la mayoría de la Ok, audiencia debe ser coaches ontológicos. ok. Pero yo, mira, yo me quedaba escuchándote un poco, yo sí me quedé con algunas palabras que también me hacen sentido con este mismo espacio, como con la integración, con el ampliar las posibilidades, como lo que nos constituye. Yo decía, como FICOP lo que nos constituye es esta integración de distintos países, personas que nos une el coaching ontológico y cómo esa integración nos puede ampliar las posibilidades como comunidad. Fue ahí, hice el link cuando te escuchaba, me iba apareciendo parte importante de lo que somos como FICOP también. Sí, sí. Y creo que ahí es bien importante ver, claro, qué es esto que somos, tanto individual como colectivamente, por supuesto. Y también todo lo que nosotros declaramos ser, definitivamente deja atrás algo que declaramos no ser. Y hay que estar atentos a eso, porque a veces en eso que declaramos no ser, también hay oportunidades de aprendizaje. Está buenísimo, sí. Eso es sumamente importante en el acompañamiento porque todo lo que nosotros mostramos tiene una sombra. Y muchas veces las oportunidades de aprendizaje tienen que ver con encontrarnos, por no decir todas las veces creo, encontrarnos con esa sombra, con la que muchas veces ahí adentro está el regalo de lo que queremos, de lo que necesitamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy hablaba con un coachí, ¿no? Él ya había visto que su arrogancia lo constituía, ¿no? Y estaba aprendiendo a escuchar de manera más conectada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que niega la arrogancia y entonces se va al otro lugar. Y él dice, no quiero ser arrogante. Y ya no puede ser irreverente gentil, ya no puede intervenir y dar una mirada poderosa. Y entonces espérate un ratito, este arrogante tiene sus luces. Por supuesto, un arrogante puede poner su voz. Ahora, si lo integras con una persona que conecte y que está conectada con el amor incondicional, lo más probable es que pueda poner una voz poderosa sin arrasar al otro, ¿no? Entonces, ese es el movimiento como que de repente nos cuesta más como seres humanos por el paradigma de que hay una cosa que se cambia por otra, que es el paradigma del primer orden. Vivimos, estamos en ese paradigma, lo bueno, lo malo, mejor, peor. En verdad, la integración que es cambiar el o, ¿no? Hago esto o lo otro, por el y, es el que nos abre todas las posibilidades de decir, sí, pues, sí, soy arrogante y también puedo ser conectado. También puedo empatizar, también puedo ser vulnerable. Y eso es lo que abre muchas más posibilidades de acción. Mira, aquí se han activado un poco. Patricia Tamanaja hace un comentario súper interesante, los niveles de aprendizaje, los distintos niveles, y dándole al cuerpo y al movimiento el espacio integrador y transformacional. Y cada coachí avanzando en su propio ritmo y descubriendo lo que necesita aprender. Totalmente, Patricia. Eso me parece súper importante lo que acabas de colocar, con cada coachee avanzando a su propio ritmo. Y sí, ese creo que es un elemento tan importante porque ¿cuántas veces, y yo levanto la mano, los coaches a veces hemos caído en el error de querer
que nuestro coachee avance al ritmo que nosotros creemos que es lo que tendría que ser, y no respetar el proceso de transformación de este ser humano, ¿no? Yo siempre creo que los seres humanos siempre estamos en nuestra máxima posibilidad, con lo que tengamos, con lo que podamos, con lo que no podamos, siempre estamos haciendo lo mejor que podemos en este instante, ¿no? Y hay ritmos y ritmos, y creo que acompañar ese ritmo, como dice Patricia, es sumamente importante. Y ahí viene nuestra compañía, nosotros acompañamos y acompasamos el ritmo de nuestros coaches, ¿no? Permitiendo que la transformación emerja, ¿no? Mira, aquí en Facebook también Frida Rosado dice, yo no soy coach aún, estoy en formación de Hacer Sentido Perú. Me encanta tu presentación. Mira. Besos. Hola Frida, qué bueno que estés conectada, sí. María Eugenia Rey, que también me declaro coach de primer cuatrimestre. Pues. Qué lindo. Está en todo el proceso. Qué bueno que Sí. estés conectada, Frida. Javier Buch también pone aprendizaje transformacional. ¿Cómo facilitarnos el camino? ¿Cómo acallar Mm, el ego? yo creo que, qué buena pregunta. Alguna vez, yo creo que es sumamente importante el reconocer cómo nos aproximamos al fenómeno que somos, entendiendo el fenómeno como todos aquellos elementos humanos que nosotros eh, aprendimos a hacer. Y el ego tiene que ver con identificarnos con uno, ¿no? Ahora, en la medida en la que nosotros podamos hacer esta distancia del fenómeno que somos, creo que podemos empezar no a callar, porque el ego está ahí, el ego no va a desaparecer. El ego nos constituye. El tema es que nos identifiquemos con ese ego. El poder reconocerlo, porque hay distintas maneras de aproximarse al fenómeno, ¿no? La primera es ser el fenómeno, y cuando soy el fenómeno, probablemente ahí estoy en el mayor espacio de ego posible, porque no reconozco, toda yo soy. Es ahí cuando decimos, pero yo soy así, ¿no? Hay un puntito hacia atrás, una distancia, un pasito hacia atrás, cuando empezamos a distinguir el fenómeno que somos. Por ejemplo, si yo me reconozco como una persona, no sé, grave, el poder distanciarme un poco de eso y observarme para distinguir quién soy en ese momento ya es un primer avance. No para callarme, no para cambiar, solo para ser testigo. Un pasito más atrás nos permite describir cómo es eso. Ah, mira, yo soy grave, sí, pues cuando me tomo las cosas demasiado a pecho, demasiado en serio, o le pongo demasiada importancia, mira, y esto me pasa más en el trabajo que en lo familiar. Y empiezo a reconocer un poquito con más distancia, ¿no? Y un paso más es cuando ya podemos explicar eso. Ah, entiendo. Yo entiendo que aprendí a hacer esto y tal. Entonces, cuando me surge mi gravedad, yo la puedo observar, no la callo, pero sé que no es la única posibilidad para mí. Entonces, tal vez no haya manera de acallar el ego, pero sí de ampliar nuestra escucha para que el ego sea y la veamos como no nuestra única posibilidad. Y eso tiene que ver con el trabajo constante. Nosotros, como si acompañamos a personas, necesitamos ir mirando apenas estemos identificándonos con cualquier fenómeno, que eso es lo que nos sucede como humanos, y nos va a pasar, y nos va a seguir pasando, ¿no? No sé si respondo ahí a la pregunta o al comentario. Cuéntame, Alfredo, ¿qué dicen? Se me congeló. A ver, acá Patricia dice, no sé, Alfredo, te me congelaste, voy continuando. Dice Patricia, un gusto siempre de escucharte. Tengo un comentario respecto a lo difícil que puede ser aceptar nuestra sombra, sobre todo porque muchas veces el hecho de que lo mantenemos en la sombra es porque nos avergüenza, efectivamente.
Entonces me gustaría saber tu opinión respecto a cómo poder lidiar con esa vergüenza que nos impide sacar a la luz un nuevo fenómeno. Gracias, Patricia. Efectivamente, y seguramente a ti y a todos nosotros cuando empezamos a ver nuestras sombras, hay algo de vergüenza, porque la vergüenza es una emoción mixta que nos predispone a esconder, ¿no? Es lo que sabe hacer la vergüenza, nos predispone a esconder, y por eso está en la sombra. De hecho, todas las formas de ser que estén ahí detrás tienen que ver con que nos avergüenzan seguramente. Ahora, la vergüenza es una emoción que también ocurre cuando sentimos que estamos transgrediendo algún acuerdo social, ¿no? Tendríamos que ir revisando cuáles son los juicios, las creencias que tengo yo respecto a mi sombra y cuáles son las lealtades a las que yo estoy también honrando con eso. Muchas veces, parte de las formas de ser que hemos echado a nuestra sombra tienen que ver con que en algún momento aprendimos que esas estaban mal porque alguna persona de autoridad nos lo dijo, nuestros padres o alguna persona a la que hayamos admirado, querido, amado. Y a veces, aún a esta edad adulta, seguimos honrando esa lealtad. Es sumamente importante recuperar la autoridad en las declaraciones que nos damos en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros a esta edad adulta ya colocamos eso en la sombra, aún sea porque mi mamá me dijo que estaba mal, no sé, por ejemplo, a las mujeres nos puede pasar mucho, ¿no? Ser una mujer sensual, ser una mujer que sexualmente sea libre, puede que haya quedado atrás. Y de repente eso me ocasiona dolores en mi vida, me ocasiona sufrimiento, y entonces la atrevida, por no decir otra cosa, se puede quedar atrás y puede que no me esté permitiendo tener una vida plena, una vida gozosa. Y lo que vamos a tener que empezar a desafiar son esos juicios maestros en los que fundamos que eso estaba mal. Y empezar a fundar otros donde digamos cuál va a ser el acuerdo que voy a honrar. Porque cuando tenemos vergüenza honramos ciertos acuerdos sociales. Tendríamos que empezar a desafiar cuáles son esos acuerdos y cuáles son los que ahora queremos fundar en nuestra vida, por ejemplo, ¿no? Y que el cuerpo, por supuesto, aprenda a hacerlo, porque hay otra cosa sumamente importante, que nosotros como coaches distinguimos esta coherencia, cuerpo, emoción, lenguaje, para entenderlo, pero en la práctica son todo lo mismo. Entonces, cada una de las declaraciones, juicios, creencias, viven en cada una de nuestras células físicas. Están ahí, y es por eso que nuestro cuerpo actúa como actúa, ¿no? Eso, ese es como el trabajo integral de cómo también apoyando al cuerpo a que vaya haciendo esas posturas, esos movimientos de aquella forma de ser que está en nuestra sombra, empezamos a liberarnos de esas corazas que nos han mantenido identificados o cristalizados en una forma de ser específica, ¿no? Aquí tenemos por Facebook a Sandra Díaz que pone, me encantó lo que dijiste de trascender las formas. Imagino un molde, ¿no? Ese molde que nos formó hasta el momento en que digo, basta, hasta aquí llegué. Y ahí comenzar a indagarnos en nuestro ser y aprender nuevamente reconociéndonos e incorporar la posibilidad de ponernos en otro molde. Así es, mira qué lindo, me encantó exactamente. Por eso es el aprendizaje transformacional, ¿no? Cuando hablamos de aprendizaje en segundo orden, aprendizaje integral, estamos hablando de trascender una forma que creímos que era lo que somos. Es como, a ver, yo estoy tomando agua y el molde es el vaso, pero el agua es mucho más, que no es la forma. A veces nosotros como el agua pensamos que eso es lo que somos y que no hay otra posibilidad. Ahora, si nosotros vivimos aprendiendo que teníamos esta forma, no es tan sencillo como cambiarme de molde, porque nos constituye por algo. Entonces ahí trascender la forma tiene que ver con qué otro elemento necesito acompañar a esto que aprendí a hacer para que ya no sea ni esto ni lo otro, sino sea los dos juntos. Y poco a poco se puedan ir integrando y me permitan nuevas posibilidades. Y efectivamente empezamos a hacer nosotros moldes
que seguramente nos tocará desafiar cuando ya nos queden chicos, ¿no? Aquí Luz Estela Valencia también nos comenta esta posibilidad de transformar, ser y estar, nos da diferentes variantes y posibilidades de mejorar todo. Un abrazo desde Colombia. Oh, un abrazo también, Estela, efectivamente. Y cada quien a su propio ritmo, como decía Patricia, ¿no? Hay aprendizajes que nos llevan la vida entera. Pensemos en nuestros propios procesos, ¿no? Eh, de repente otra de las cosas es de que la transformación nunca para. Es un continuo movimiento. Los coaches acompañamos parte de este movimiento. Lo podemos hacer más cálido, más acompañado, más rico, pero la transformación está sucediendo en tanto nosotros somos vida también, ¿no? Todo el rato, es un movimiento. Entonces, justamente cuando queremos a veces aprender solamente desde lo racional, eso nos suele paralizar y eso va en contra de lo que es la transformación. La transformación es movimiento, todo el rato. Por eso la importancia del trabajo corporal, que nos lleve a encontrar en el movimiento aquello que necesita querer emerger, ¿no? Aquí también, mira, Francisco Algañarás nos comenta, cursando segundo año de coaching ontológico en escuela certificada por FICOP, simplemente escuchando, pone en mayúsculas. Qué lindo. Gracias, gracias, Francisco. Y escuchando en mayúsculas con toda con el contenido que desde el coaching ontológico le damos, ¿no? Con el percibir más interpretar, que tiene que ver con percibir desde todos nuestros dominios, ¿no? Es el escuchar con el cuerpo, el escuchar con la emoción, el escuchar con nuestras creencias también, incluso escuchar desde ese ser más grande que somos, ¿no? Esa escucha plena, esa escucha presente, ¿no? Así que súper en mayúsculas. Aquí también, Patricia, vuelvo a comentar, cambio y transformación, parte natural de la vida y del universo. Excelentes reflexiones. Gracias, Yossi, por recordarnos lo obvio y natural. Gracias, gracias, Patricia. Exacto. Sí. Aquí vuelvo a agradecer a Javier Buch, muchas gracias. Hay unas caritas aquí de Wendy Tejeda, Patricia Alfaro, unas caritas ahí con dibujitos. Gladys María Maris pone, vivimos en un continuo aprendizaje. Así es. Constantemente. Ahora, ese aprendizaje requiere ser consciente también, porque si queremos que nos lleve hacia aquello que queremos en nuestra vida también, porque me parece súper bueno lo que dice, porque efectivamente las formas de ser que tenemos las hemos aprendido. Sin querer aprenderlas, hemos estado inmersos en un mundo emocional, hemos aprendido corporalmente, racionalmente, lo estamos haciendo todo el rato. El poder del aprendizaje transformacional es cuando lo ponemos al servicio de la vida que queremos tener. Porque todo el rato estamos aprendiendo. Sí, todo el rato. El tema es hacia dónde queremos dirigir esos aprendizajes, ¿no? Y ahí viene justamente la potencia del coaching ontológico como disciplina que nos acompaña a trascender aquello que a veces habíamos creído como humanidad que sencillamente nos determinaba y ya está. No, en verdad podemos seguir aprendiendo para el lugar en el que deseemos dirigirnos. Y esa es la gran buena noticia. Yo sí estamos aquí en los últimos minutos. Primero, agradecerte este espacio. Te escuché aquí con mucha atención y me parece la reflexión ahí como coaches, que de estar siempre mirándonos y también viendo cómo acompañar a nuestros coaches para habilitar esos espacios, más que nosotros empujarlos a hacer algo. Es como yo los acompaño a que ellos puedan tener el contexto y el espacio de cuidado para que ellos se atrevan a dar los pasos que ellos mismos necesitan. Sí, totalmente, totalmente. Creo que finalmente esta disciplina nos da el regalo de poder acompañar a otros
mirándonos constantemente, sin desligarnos de nuestro proceso personal. Y seguramente les pasa también, pero cada coachee que se coloca en mi sesión, a cada uno al que tengo que servirle, siempre me devuelve un desafío transformacional del cual también necesito hacerme cargo. Y seguramente todos nos pasa esa experiencia, ¿no? Entonces es así como gracias, 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 porque si tengo un coachee que necesita aprender el amor, me toca a mí ser el amor. Y entonces eso me lleva a mirarme de cómo necesito seguir trabajando en ese dominio. ¡Wow! Entonces nos acompañamos en el proceso de transformación, ¿no? En el movimiento. Todo es perfecto, decimos por aquí. Lo que pueda y lo que no pueda hacer el coachee es perfecto, ¿no? Y aquí, y Wendy Tejeda la pregunta, ¿y cómo lidiar con el miedo? Ah, linda. Wendy, es que de repente ese es el tema, no hay que lidiar con él. Lo que yo creo es de que estamos tan peleados con algunas emociones que son tan hermosas y que las hemos mandado al lugar de lo malo, de lo incómodo, miedo, rabia, tristeza, por ejemplo. Y a veces el miedo nos anuncia que hay algo valioso que podríamos perder. Por tanto, qué bueno que tengamos miedo porque eso nos puede permitir estar un poco más alerta y resguardarlo y ser valientes, ¿no? Porque no hay valentía sin miedo. La clave aquí, de repente, es atrevernos con el miedo, no sin miedo, porque sin miedo hay muchos riesgos que no vamos a poder identificar. Pero el miedo es un gran aliado a mí, y yo les confieso, ¿no? O sea, esta es la primera vez que hago un webinar para FICOP, con todo lo que para mí significa FICOP. Obviamente, mucho miedo, he sentido mucho miedo. Y me permito recibir el regalo del miedo, y es, oye, esto me importa, por eso tengo miedo. Hay algo de esto que me importa, oye, me quedo con eso, esto es importante para mí. Ok, entonces me pongo aquí, pongo el cuerpo con miedo, y de pronto el miedo da ese regalo, decir, este es un espacio sumamente valioso, ¿no? Cuando el miedo está en exceso y nos paraliza, más todavía necesitamos abrazar el miedo y atrevernos, ¿no? El miedo como ninguna emoción, o como todas las emociones, siempre es un aliado y un maestro, ¿no? Y a veces hay que aprender a abrazarlo para que lo sea, ¿no? Bueno, aquí hay algunos agradecimientos, mucho amor. Y para ir cerrando, yo sí, qué te gustaría decir o comentar para cerrar este espacio hoy día? Yo, por mi parte, te doy las gracias a ti y a todos los que participaron. Seguir con el miedo y con todo lo que pueda ir apareciendo. Este es un espacio al final súper íntimo, cercano, de ir conversando y una tremenda posibilidad para todos nosotros aquí de abrirnos nuevas conversaciones y aprendizaje de distintas partes del mundo. Así que un regalo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ti, Alfredo, gracias por la invitación a FICOP. Continuando con este tema del miedo, contarles de que, y contarle a Wendy de repente, que cuando yo le comentaba a mis compañeros o algo así, le decía, tengo miedo, y fue muy lindo poder expresarlo y recibir tanto cariño, tanto amor. Entonces, el miedo también sirve para eso, ¿no? Para mostrarnos vulnerables cuando necesitamos un respaldo, un soporte. Y quiero agradecer mucho porque para nuestra, ya tomando, digamos, lo más institucional, para la conformación de la Asociación de Coaches Ontológicos Peruanos, también hubo mucho miedo, mucho miedo, y cómo se hace esto, y miedo colectivo. Y de la misma manera siempre hemos recibido el respaldo, el acompañamiento, el cariño de FICOP. Entonces, en ese sentido, yo siento que efectivamente este es un espacio íntimo, que es la casa, y estamos aprendiendo también en el cuerpo esto, ¿no? O sea, sentarme aquí, hacer este webinar, también reinforma a mi cuerpo de que somos una comunidad mucho más grande de la que habíamos conocido hace algunos años, ¿no?
ya estamos trascendiendo fronteras. Entonces, por eso te agradezco, Alfredo, tú como la cabeza de esta iniciativa, de que podamos generar conversaciones de este tipo, porque me parece un espacio sumamente valioso y que estamos sentando historia en lo que significa generar conversaciones entre colegas y más. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ti, gracias a todos. Vuelvo a recordarles que esto queda guardado en el Facebook de FICOP, así que para que lo compartan también, para que lo puedan ver los que no alcanzaron a conectarse hoy día. Así que y seguimos conversando. Ahí les vamos contando cuándo se viene el próximo webinar. Por supuesto. Muchísimas Un gracias, abrazo a Alfredo. todos. Gracias a todos por su presencia. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, chao, chao.